¿Qué tal? Buenos días. Son 5 propuestas aproximadamente las que hay para ver de dónde vamos a sacar el dinero para combatir la delincuencia. De eso hablamos hoy en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a iniciar nuestro programa presentando a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña don Rolando Mata, él es diputado del FMLN. También nos acompaña Francisco Mirino, diputado del Partido de Concertación Nacional. Buenos días, caballeros, y bienvenidos a República. Bueno, tengo entendido entonces que tenemos varias propuestas para tener esa contribución especial o impuesto, como le quieren llamar, para tratar de darle fondos al gobierno para combatir la criminalidad en este país. Quisiera hablar acerca de cuál es la posición que favorece el FMLN, don Rolando. Mire, lo importante quizás que en este cúmulo de planteamientos que hay de buscar recursos para el plan del Salvador Seguro, que está demandando, según las proyecciones que han hecho para 145 acciones, 2.200 millones. Entonces, lo bueno, digo, que de las propuestas que han surgido del Ejecutivo, del PCN, de Ghana, e incluso la del PDC, es que parten de un criterio unánime y que está ratificado en la aprobación del plan de seguridad. Necesita recursos, necesita un esfuerzo extraordinario el gobierno y la sociedad para batir el crimen y la violencia. Eso no hay duda, que estamos apostando a la seguridad, a la tranquilidad y a salvar vidas. En ese sentido, bienvenidas todas las propuestas, solo que creemos que debemos de analizarlas todas, incluida la del Ejecutivo, porque lo más importante que todas alumbran es que hay 3 características. Uno, el fondo debe ser para seguridad. Un fondo que debe de estar de acuerdo a los planes que se plantean, las acciones que deben desarrollar. Segundo, que debe de haber rendición de cuentas y debe de ser transparente y bien administrado su manejo. Es decir, eso es importante que exista ese consenso. Ahora, las diferentes alternativas que se han planteado, obviamente hay que discutirlas en el Parlamento, hay que abrir los ojos, la racionalidad que permita que haya viabilidad y seguridad de que los fondos van a entrar a desarrollar esos planes operativos que necesitan los organismos del conjunto del Ministerio Público y la PNC y la Fuerza Armada que lo está acompañando en esto. Debe de ser un fondo de tiempo prudencial, es una contribución temporal, no va a ser eterna, pero bajo la filosofía que todos deben de contribuir a este esfuerzo porque todos nos beneficiamos y también obviamente deben de contribuir los que tienen más capacidad económica y obviamente quizás los que se van a beneficiar más también. En esos términos es que nosotros estamos abiertos a revisar todas las iniciativas, a analizarlas, pero sí asegurar que no sea para más adelante la promesa, sino que sea ya. Ok. Antes de ir con usted, diputado Merino, quisiera que escucháramos lo que dijo el presidente de Casalco, el señor Carlos Guerrero, cuando se trataba acerca de desembolsar más dinero en el concepto de contribución especial o impuesto. Escuchemos. Yo creo que no es el momento adecuado, yo creo que ahorita lo que tenemos es que para precisamente mejorar el clima de inversión, es generar las condiciones para que el sector privado pueda invertir. Obviamente más impuestos en un momento de vacas flacas no es el mejor momento, yo creo que hay que esperar que la economía crezca. Bueno, eso dijo el señor Guerrero. Diputado Merino, ¿estamos seguros que hemos hecho una revisión exhaustiva de los gastos del Estado para asegurarnos que el dinero no está ahí ya antes de siquiera pensar en otro impuesto o contribución especial? Bueno, efectivamente, Carlos. Buenos días, diputado Marta y amigos televidentes. Efectivamente, nosotros hemos ido al encuentro del llamado del presidente Sánchez Serén porque comprendemos que estamos viviendo una situación extraordinaria. No es normal que
que un país esté sometido al flagelo de la violencia delincuencial. Día a día vemos muertos desde las primeras horas de cada día, y esto tiene que tener una situación más controlada. Sin embargo, también somos muy receptivos de ese clamor popular de diferentes sectores que expresan dudas sobre el manejo de la cosa pública. Y esto no debe de molestar a nadie, es parte del ejercicio democrático. La gente está expresándose, tiene preocupaciones de que si el gasto excesivo no está presente en las instituciones, si no hay gasto superfluo, etcétera. Y es nuestra responsabilidad también ir, como dicen, con el bisturí bastante con buen pulso, separando lo que puede haber de grasa en el presupuesto, que aunque no se ha presentado aún el proyecto 2016, pero estimamos que estará por el orden de 5.000 millones de dólares. Hablar ya del presupuesto ordinario de la Nación nos enfrenta a un déficit permanente que traemos de alrededor de 1.000 millones de dólares. O sea, sin entrar en programas extraordinarios, ya hay que hacerle frente a un déficit presupuestario que viene tradicionalmente presente, y eso significa recursos extras que hay que obtener. Si bien el presupuesto se presenta balanceado, esta es una técnica precisamente financiera, pero normalmente los ingresos no se comportan como se han previsto, los gastos sí. O sea, en buen salvadoreño se hacen cuentas alegres. Esa es prácticamente una expresión muy propia de los salvadoreños, y son cuentas alegres. Pero aquí viene una situación adicional. Tenemos este plan, El Salvador Seguro. Nosotros también consideramos que es un buen plan porque ha recogido la participación de muchos sectores, pero está demandando alrededor de 2.100 millones de dólares para los próximos 5 años, y eso sí está fuera de los 5.000 millones que ya estamos hablando. Adicional a esto, tenemos situaciones que se han presentado, como es el de financiamiento en que cayó el IPFA, que es el Instituto de Previsión de la Fuerza Armada, y que el Ejecutivo ha tomado el hecho de ir fondeándolo gradualmente a través del tiempo para reponer unas deudas generadas en gobiernos anteriores. Y también tenemos situaciones de demandas muy fuertes por parte de los sectores que participaron en el conflicto armado, tanto de parte del FMLN como de la Fuerza Armada. La Asamblea ha estado atendiéndolos a través de una subcomisión de la Comisión de Hacienda, y de alguna manera se supone que ese diálogo que se ha establecido es porque va a llevar a la aprobación de una ley que les otorgue ciertos beneficios, y esos beneficios también representan un monto importante. Ahora, diputado Merino, cuando usted salió como vicepresidente de la República en 1994, el doctor Arias destaca 89. que... No, 89, 89, bueno, pero me refiero que salió del ejercicio en 94. El doctor Arias destaca que el presupuesto del Estado durante ese año era 1.100 millones de dólares, ahora es 4.823 millones. La pregunta es, con ese crecimiento, con ese Estado 3 veces más poderoso financieramente como usted lo dejó, ¿estamos seguros que no hay de dónde sacar ese dinero? Bueno, técnicamente sí podría haber. Nosotros también, aunque no hemos presentado esta propuesta, pero va a surgir en la mesa, sí consideramos que se puede hacer un esfuerzo de eficientar bastante los recursos que ya existen en la administración pública para apoyar ciertas áreas de este plan El Salvador Seguro. Tenemos recursos humanos, tenemos bienes y servicios que están dispersos en las instituciones del Estado y que podrían hacerse una transferencia bajo una coordinación del plan. Eso lo usamos precisamente en aquellos años del gobierno del 89 al 94, que encontramos las arcas vacías. Cuando se recibió el gobierno estábamos bastante deficitarios, pero además había un excesivo gasto volcado a lo que era la solución del conflicto armado, y lógicamente teníamos que ser muy eficientes. Esos presupuestos bajos que ahora uno cuesta comprender cómo se lograba salir, pues nos permitía salir por mucha austeridad. Definitivamente ha habido, diría yo, bajo el esquema de modernización también muchos excesos. Los funcionarios de antes no tuvimos esos vehículos. Ahora cada gobierno estableció la moda de que hace cambios de flota. Cada cambio de gobierno
Vemos nosotros las caravanas son diferentes, carros modernos, de mayor consumo, todo el esquema de seguridad. Nosotros vivimos dentro de la guerra y no teníamos tampoco ese aparataje. Ahora hay seguridad para los actuales funcionarios, para los que acaban de salir, para los que se proyectan a futuro, y eso lo paga el pueblo. Creemos que es excesivo. En este punto entonces quisiera traer a don Rolando Mata, porque es preocupante escuchar cuando, y entiendo que debe ser muy agradable y de repente debe ser en algunos casos necesario ese tipo de gastos, pero algunos economistas con los que yo he conversado, unos de derecha, otros de centro izquierda, me han dicho que si nos pusiéramos serios, hay aproximadamente unos $300 millones que en el Estado se podría ahorrar entre ejecutivo, el legislativo y el judicial para poder sacar dinero extra y optimizar más el funcionamiento del Estado. Obviamente en toda administración es necesario hacer un análisis y racionalizar el uso adecuado de los recursos, de tal manera que permita hacer más con menos. Ese es un principio administrativo que siempre debemos de tener presente para alcanzar las metas. Hay, creo yo, que en el desarrollo del Estado, de la organización del Estado, hay cosas que son errores que por valentía no los han querido corregir. Por ejemplo, y eso se ve a todo nivel de las instancias del Estado, tanto local, autónomo como central, de que cuando hay un cambio para la gobernabilidad, entonces en vez de evaluar adecuadamente el desempeño de los trabajadores, aquel que consideran que no está desempeñando, entonces solo lo apartan porque les va a tener un costo político de rescindirle su contrato y darle todas las prestaciones. Entonces ponen a otro. Y así se ha ido acumulando de tal manera que hoy tenemos una masa crítica, le diría yo, de casi en todas las instituciones, ya están con bastante trabajo, años laborando, y que igual siguen ahí. Entonces creo que por ahí podría hacerse, pero no es cierto esa lógica matemática de que si hace 40 años, 50 años, había menos presupuesto, entonces ya esto es y se ha incrementado 5 o 7 veces más, entonces aquí es anormal. No es cierto, porque también la sociedad ha evolucionado, ha exigido garantizar y también no solo garantizar, sino que hacer viables muchas prestaciones que la sociedad y la Constitución obliga al Estado a darse. Por ejemplo, hoy es ridículo mantener una pensión de $50, no puede ser. Hay que llegar al nivel básico, y eso ya es una exigibilidad. Hoy se está dando ya una pensión de 200. ¿Sí? Entonces eso es correcto. Antes no existía, como no existía en el presupuesto, ya que citaron al amigo de Merino aquí cuando era vicepresidente, pues sí, mira, había un presupuesto en tiempos de guerra ahí. Sencillamente ese presupuesto de la guerra nunca apareció y todos nos dimos cuenta que en ese periodo 1.000 millones diarios se gastaban. ¿De dónde se sacaba eso? ¿De dónde se sacaba eso? No estaba reflejado ni está reflejado en el presupuesto. Entonces no son cosas matemáticas, la realidad es dinámica. Y obviamente hay algunos servicios, por ejemplo, las cargas vinculadas a la vulnerabilidad. Hoy este país es muy sensible y muy débil para afrontar los fenómenos naturales. Se ha hecho un gran esfuerzo en el área medioambiental que antes no existía. Así, para citar solo un ejemplo, es necesario sí hacer un recorte. El presidente se ha comprometido que para este año una meta de 200 millones en ahorros de cara a la política de austeridad, y lo está cumpliendo hasta hoy. Hay 48 millones en el tema este. Yo creo que... ¿Y no podría salir entonces ese dinero para combatir la delincuencia de estos ahorros que el presidente está proponiendo? Se están invirtiendo en eso. ¿Ya? No se puede, acaba de haber transferencias para reforzar el trabajo de la PNG, están saliendo de esos recursos, no ha habido algo extraordinario. Todo lo comprometido, lo que está en este presupuesto,
de eso se está financiando. Ahora, diputado Merino, yo entiendo perfectamente que son más de 3.000 millones de dólares, si mal no recuerdo, en el presupuesto del Ejecutivo. Y el presupuesto de la Asamblea Legislativa es muchísimo menor, pero siempre es más fácil singularizarlo en 84 personas que en todo la gente que trabaja en el Ejecutivo. Pero, por ejemplo, hemos visto en los periódicos reportado la gran cantidad de dinero que se desembolsa en concepto, por ejemplo, de asesores. Entendemos que tienen que ser asesorados. La pregunta es si esas plazas de repente no son algunas de ellas innecesarias o sobrevaluadas. También aproximadamente se gastan unos $224,000 al año, tengo entendido, en alimentación para los diputados. Sabemos que obviamente tienen que almorzar, desayunar, etcétera, cenar, pero ¿no son estos gastos demasiado excesivos para el momento en el que vive nuestro país? Es decir, si tenemos poco, gastemos poco. Fíjate, Carlos, que yo comprendo, hay una lógica de ponerse a la defensiva cuando se es partido en el gobierno. Yo no estoy atacando al actual gobierno, sino las prácticas o los vicios de la administración pública. Te quiero decir lo siguiente. La estructura orgánica del Estado está establecida en la Constitución y dentro del órgano ejecutivo el más alto rango es el presidente, luego el vicepresidente, y dice, ellos actuarán a través de los ministros en sus respectivos ramos. Después del 89 se empezó a dar en los gobiernos esa escalada de empleomanía. Tenías que llevar a los dirigentes del partido, a los compadres, a los parientes, y se empiezan a crear figuras de secretarios, de comisionados, y eso duplica o triplica lo que es un gabinete. Pero cada funcionario no llega solo, necesita despacho, necesita su propia logística, asesores, consultores. Así es como se fue llegando a ese desborde que en situaciones de crisis como la que vivimos, sí golpea. Aquí hay que ser categóricos en eso. Golpea, esa grasa golpea. Sería una decisión muy acertada de comenzar. Y como tú lo señalas muy bien, yo estoy claro que en la Asamblea sí se puede hacer. Yo fui directivo en 1983-84 y para decirte sinceramente nunca había existido asesores. Y ni más ni menos que nos tocó ser una Asamblea Constituyente. Que es necesario el apoyo técnico, correcto, pero quizás nos excedimos. Entonces ahora estamos dentro de un esquema que realmente es muy costoso, porque a la par de los salarios están las prestaciones, que quizás es de lo que no se habla en público, pero cada plaza asignada significa, en el caso de la Asamblea, el costo de su seguro médico hospitalario, sus vacaciones, sus bonos, etcétera. Entonces, una plaza sí repercute no solo por el monto salarial, sino que por las prestaciones que conlleva también cada plaza. Si esto lo multiplicamos por la cantidad de servidores públicos que somos, pues ahí nos damos cuenta de que en un país en crisis económica o con problemas que exigen muchos recursos financieros, pues hay que tomar medidas también de cierto sacrificio, ¿verdad? ¿Cuánto estima usted que podríamos ahorrar si realmente nos apretáramos el cincho y volviéramos a esos estadios en los que previamente se gastaba menos, pero será tal vez más eficiente? Mira, yo siempre he considerado que, porque también no podemos dejar una duda de que se quiere mandar a la calle a nadie, eso sería también un problema mayor. No, pero sí la reasignación de recursos. Yo te digo, hay instituciones, y conozco algo de la Asamblea, que allí plazas de motoristas hay una enorme cantidad. Pero yo te puedo reportar el número de vehículos que tiene la institución. Y de repente nos damos cuenta que hay 3 veces más motoristas que vehículos. Entonces, ¿qué vehículos más tienen a su cargo? Claro. Y aparte son los motoristas de los diputados, porque son plazas propias por la asignación también de personal. Entonces yo creo que ahí nos vamos, como digo, todos enviciando, ¿verdad?, de tener prerrogativas, pero que en un momento de crisis realmente hay que aceptar que hay que sacrificarse. Okay. ¿Cuánto? Por supuesto, eso será materia de análisis y de estudio, pero yo sí creo que es una vía.
Ahora, esto no puede en ningún momento obviar la necesidad de recursos frescos. Definitivamente hay que entrar a ver ese tema. De esos recursos frescos, precisamente ahora que ya establecimos que sí, se podría ahorrar y encontrar un poco de dinero, vamos a hablar ahora de esas propuestas cuando volvamos de la pausa. Ya regresamos. Bueno, don Rolando, iniciemos discutiendo la propuesta del Ejecutivo. El presidente Sánchez Serén en conferencia de prensa básicamente salió al paso y dijo, bueno, esto sabemos que no es popular, pero lo necesitamos. La pregunta es, ¿ha generado tantos anticuerpos en diferentes, no solo partidos políticos, sino sociedad civil y la gente de repente? ¿Está muerta esta propuesta ya en la Asamblea o lucharán ustedes por que esta sea aprobada? Mire, por principio todas las propuestas que llegan oficialmente al Pleno y van remitidas a la Comisión, en este caso la Comisión de Hacienda, hay que estudiarlas y hay que pronunciarse sobre esa. Nosotros creemos que es una propuesta viable, factible, necesaria y que va a permitir entrar inmediatamente a contribuir a ejecutar planes en 3 ejes centrales. Uno, de cara a la prevención, especialmente a la juventud, las mujeres más vulnerables. Está hablando de invertir una serie de recursos en prevención de la violencia, en mejorar los espacios públicos y obviamente tratar de establecer como mojones que permitan incidir en la reducción de la de la actividad delictiva, especialmente en los jóvenes. Y obviamente hay que atender a las víctimas que están siendo generadas y hoy incluso de los funcionarios públicos como son la PNC y luego también darle atención a los niños, a los adolescentes, vea que no trabajan. Hay que generar una serie de cosas que permite que el tiempo libre que tienen después de la escuela lo ocupen en acciones productivas mentalmente, como adquisición de destrezas. Pero y tienen valores. Los votos en la comisión para que les aprueben su anteproyecto de ley del Ejecutivo y luego tienen la correlación de fuerzas en el Pleno para que se los apruebe. Mire, lo más importante aquí, Carlos, es para el destino, el uso de los fondos. Obviamente ahí es de correlación y sabemos que ya hay un partido, el mayoritario de oposición, que dice que no. Hasta hoy es el único partido que no se ha pronunciado por ninguna propuesta, a excepción de algunos que están con su pensamiento, que son los que están liderando las cámaras no todos los empresarios, sino que de algunos que están mayormente las empresas con mayores patrimonios, ¿verdad? Los que tienen las mejores ganancias, están diciendo 3 cosas que repiten siempre. Uno, los impuestos nunca hay oportunidad ni es el momento adecuado para ponerlos. Siempre. ¿Verdad? Segundo, dicen de que hay que esperar que la economía crezca. Por suerte hoy ya no están diciendo que no está creciendo la economía. Incluso en el sector de la construcción, ahí están invirtiendo y este semestre, creo yo, ha despuntado en la compra de bienes que se están preparando ellos para todos estos proyectos anunciados. Ha permitido eso y están diciendo que no hay condiciones y ellos están invirtiendo bastante en eso. Hay un dinamismo en esa área. Tercero, están diciendo de que no es adecuado porque las empresas van a trasladar, dicen, al consumidor. Esos son los 3 discursos que quizás hasta en Marte lo van a repetir. Pero ¿no cree, diputado Merino, que efectivamente si se aprobara ese 10%, las telefónicas eventualmente lo van a pasar a los consumidores, si es que fuera aprobada para las telefónicas? Nosotros precisamente hemos también introducido el día de ayer una propuesta que no excluye ninguna otra, pero que parte del hecho de la aportación ciudadana. Es una modalidad que ya se usó precisamente allá en la época de la guerra con Honduras y es la colocación de bonos, ¿verdad? Esto genera una rentabilidad por su depósito, por su dinero y le ayuda a fondearse rápidamente al Estado. Esto antes de hablar de la parte tributaria, porque decía es necesario conocer todas
necesidades, aparte del plan de El Salvador Seguro, necesitamos ver cómo va a estar el arreglo del tema previsional, que es grueso y tiene a su base un problema fiscal. Entonces no podemos estar haciendo cuentas alegres, usando de nuevo la expresión, yo tapo este hoyo, pero ahí hay otro abierto, ¿y cómo voy a hacer para ese? Si nos vamos por la vía de impuestos, hay que hablar claro de cuáles son las necesidades y qué montos son los que vamos a ir a buscar de dinero. Lamentablemente aquí estamos en esta situación que se nos ha agravado porque la Sala de lo Constitucional, como vemos, ha frenado una emisión de bonos que se aprobó en la Asamblea con toda la legalidad, ¿verdad? Fue una sesión plenaria y se hace siempre una modalidad de que si en un momento dado de la plenaria no se obtienen votos en un determinado expediente, ese expediente dentro de la misma plenaria puede ser reconsiderado. Y eso es lo que se hizo. Y se ha hecho incluso en la elección de funcionarios, en donde hay votos de propietarios y suplentes, y eso nunca se ha discutido o no se ha, digamos, desconocido su validez. En este caso sí, pero eso frenó el financiamiento que necesitaba Hacienda para hacerle frente a compromisos de corto plazo. ¿Qué respuesta ha recibido su propuesta entre los diferentes partidos políticos de emitir estos 200 millones en bonos? Mire, en principio favorable, han habido expresiones ya públicas de considerarlas porque no es lesivo, digamos, al bolsillo, ya que va a ser si se aprueba, va a ser una modalidad que parte de la voluntariedad de cada ciudadano o ciudadana en adquirir sus bonos, y las denominaciones son tan variadas como desde el mínimo de $1 o $5 hasta el máximo que podrán ser bonos de $10,000. Lo importante de esto es que no podemos olvidarnos que tenemos una comunidad muy fuerte en los Estados Unidos que es muy sensible a las necesidades del país y de hecho mantienen ese vínculo afectivo con sus familias, con sus costumbres y tienen una gran capacidad de ahorro. Eso está más que demostrado con $4,000 millones que llegan en remesas. Entonces, definitivamente, esto tendría el beneficio de reportarles un interés relativamente atractivo del 5% anual. Es la propuesta. Como digo, esta no excluye ninguna otra posibilidad ya por la vía tributaria y por la vía de empréstitos que habrá que considerar también en el corto y mediano plazo. Lo importante de esto es que da una señal también de compromiso ciudadano. Por eso es que la introdujimos el día de ayer, para que en este debate que no avanza a veces podamos ir teniendo alguna luz en el camino y recibimos al menos la aceptación, digamos, preliminar de algunos grupos, pero hay que formalizarlo ya a través del estudio en la Comisión de Hacienda. Quiero preguntarle algo al diputado Rolando Mata respecto a la propuesta del PCN, pero antes de eso quisiera volver a la propuesta del Ejecutivo, y es la siguiente. Tengo entendido que no todos dentro de la fracción de Arena están completamente en la misma página de decir no vamos a votar por esta contribución especial. ¿Existen posibilidades de que se resquebraje la fracción y voten algunos por el proyecto del Ejecutivo? Bueno, lo que tenemos ahí al interior del Parlamento son expresiones públicas de ellos, de que ellos son los diputados y el partido es otro. Eso da una señal de que hay cierta crisis de, no sé si de identidad o de propuesta que ellos tienen. Ojalá lo resuelvan para el bien del partido y de la participación de los parlamentarios en la Asamblea, hoy con su convención o congreso, no sé cómo le llaman, que lo resuelvan, porque en definitiva ellos son un grupo parlamentario que tienen una propuesta por Arena y no deberían desligarse. Incluso la sala los condenó en ese sentido a todos los parlamentarios que deben de abocarse a una propuesta que hicieron al electorado. Sulfato político que le dice, algunos de ellos votarían por su propuesta. Entonces, de seguro algunos tienen posicionamientos diferentes porque representan a grupos diferentes. Y eso de seguro lo tienen que deliminar, pero en tanto no lo hayan solucionado, va a haber problemas internos. En cuanto a la propuesta en su participación. Y si no, veamos 3 ejemplos. Voy a citar. El diputado Cuadra ha planteado que él va
a proponer que los diputados abonen $500 de su salario. ¿Ok? ¿Dónde está esa propuesta? Le dijeron que no. Va. 2, han dicho de que apoyan el plan El Salvador Seguro, pero hasta hoy no hay ninguna propuesta. Entonces, ¿en qué quedamos? Sí, obviamente, pero y no han estado votando por los presupuestos. Entonces, hay una línea de arena, lo cual hay un jueguito de cara al público, por eso lo voy a plantear, de que no hay que darle recursos al gobierno, porque si el gobierno le funcionan los planes, entonces el gobierno va a continuar y ya no van a tener la posibilidad de regresar al Ejecutivo. Y en el tema de seguridad, ellos están convencidos y nosotros también. Yo creo que el resto de la ciudad, que es urgente darle solución, que están encontrando solución con los planes, con la estrategia, ellos saben de que si sale avante de eso, y lo voy a decir, que va a ser más difícil que ellos lleguen al Ejecutivo. Esa es la línea argumental y de estrategia, de acción que tienen, y hay que decírselo a la población. Ahora, don Rolando, de ahí lo demás es estorbo lo que tratan de hacer, y por eso siempre están diciendo gobierno incapaz, no están claras las cosas, no hay planes, no hay estrategia, y ahí están una serie de documentos por primera vez en la historia del país. ¿Estarían abiertos ustedes a una salida, digamos, mixta, aprobando, por ejemplo, el proyecto del PCN con la emisión de los bonos y tal vez rebajar el porcentaje de la contribución especial? Mire, estamos abiertos, hemos dicho que estamos abiertos, hasta el presidente también se planteó que estamos abiertos a considerar todas las opciones de tal manera de que sea lo más viable y lo seguro para garantizar recursos, para garantizar vidas. Y los más beneficiados son las grandes empresas, porque el ambiente de negocios, el riesgo de país reduce y ellos van a incrementar más sus ganancias. Eso es lo más, y no quieren contribuir. Dentro de la propuesta que se ha hecho, no se ha publicitado, y es una lástima, no se ha publicitado, hay 2 ejes centrales. Uno, el recargo a las llamadas telefónicas, que es obvio que si usted gasta menos en el uso de las llamadas, va a pagar menos, pero si está todo el día prendido en su teléfono, o si tiene 4 o 5 teléfonos, va a gastar más, eso es obvio. Y lo otro es que a los operadores de ese servicio, a las empresas se les grava. Algunos dicen, es que se lo van a trasladar al usuario. Sí y no, porque eso depende del mercado. Por ejemplo, ahí lloran los periódicos, los grandes de circulación nacional, porque hoy se les tasó que paguen renta de las ganancias, de las utilidades que se reparten. ¿Y eso significó incrementar el precio del periódico? No, porque si lo suben no se lo compran. Entonces no es cierto esa frase. Eso depende de las condiciones del mercado. Entonces nosotros sí creemos, y yo en lo particular no lo hemos analizado en el grupo parlamentario, la propuesta de bono nacional que hace el PCN, yo más bien lo plantearía, es una posibilidad, pero yo estaría pensando en cubrir necesidades sociales, como el caso de los veteranos, como que están exigiendo, y hay un compromiso moral y social, y todos se han pronunciado porque hay que hacer algo. El tema de las pensiones está ahí, lo ha mencionado aquí el colega Merino también. Yo creo que hay que analizar, porque las exigibilidades de demanda de la sociedad son altas, incluso hasta la pensión básica universal se podría plantear. O sea, el Estado necesita recursos para cumplir las obligaciones constitucionales. Okay. Pues nos quedamos, vamos a la pausa, seguimos discutiendo, nos quedan por lo menos 2 o 3 propuestas más. Ya volvemos. Bueno, diputado Merino, sigamos hablando de las propuestas con usted. El partido Gana puso sobre la mesa que se le ponga básicamente un impuesto a las personas que ganan o empresas más de $500,000. Bueno, nosotros aún no hemos estudiado esa propuesta, sí sabemos que han hecho
un par de propuestas como partido. Igualmente ayer se conoció algo ahí de parte de la Democracia Cristiana y creemos que es importante conocer de todas ellas en detalle, estudiar sus pros, sus contras, y como digo, las necesidades de financiamiento son bastante amplias. Yo creo que aquí no podemos estar descartando una versus otra, sino que cómo integrar esfuerzos de manera tal de que podamos llevar adelante las diferentes necesidades del país. Ahí también en esto nosotros como PCN somos bastante claros. Estamos participando de un esfuerzo de país y lamentablemente hay políticos que lo que están haciendo es bajo banderas partidistas diciendo, no, es que esto le conviene al frente o esto le conviene al otro partido, y no se dan cuenta que de por medio está el problema de la gente. Por eso es que nosotros estamos en este sentido participando, y decía yo, fuimos al encuentro del mensaje del presidente Sánchez Serén, porque él no habló de imponer su propuesta, habló de sentarse a dialogar y trabajar juntos. Nosotros estamos trabajando en las comisiones estas, precisamente en la de seguridad, y llevamos una serie de reuniones, y ahí estamos presentes todos los partidos. Hasta el momento nadie se ha retirado de la mesa. Lo que pasa es que el ritmo de trabajo necesita de decisiones, y justamente hemos quedado que para el día lunes vamos a integrar ya ciertas propuestas pensando en dar el paso siguiente, que es el que se pueda presentar una ley un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa para el manejo de todos estos grupos de jóvenes que aún no se han desarrollado como delincuentes consuetudinarios, ¿verdad? Como gente ya envuelta en delitos, que después se haga difícil su participación ya en la vida ciudadana, sino que tenemos que tener una serie de programas, y esos programas también representan necesidades de financiamiento. Entonces creemos que si todo marcha bien, ya los partidos hemos entregado al PNUD y OEA nuestras propuestas, estas se integran en una matriz para que el día lunes podamos ya lograr consenso en la que se puedan llevar adelante. Ahora, diputado Rolando Mata, esta propuesta de Gana, de $500,000 para arriba, de personas o empresas, intuyo que debe ser quizá el 1% de la población en este país. ¿Eso sería suficiente para recaudar esos $140 millones que se necesitan, según el gobierno, para combatir la criminalidad? No, es insuficiente la recaudación, por eso nosotros creemos que todas estas iniciativas, bienvenidas sean, hay que analizarlas y hay que ver los pros y los contra que pueda tener. ¿Vea? Pero obviamente si están en el planteamiento de visión de país, de resolver estas grandes eventualidades críticas que tenemos hoy, bienvenida sea, y no creo yo que no podamos tener puntos de encuentro en relación a eso. Por eso lo más importante, y es la característica que tienen, uno, de que hay que contribuir, debe de hacer un esfuerzo extraordinario. Debe de haber un fondo que justamente vaya a invertirse en lo que se requiere. Tercero, de que debe de ser consensado y que sea su manejo transparente y que dé los resultados que se espera. Yo creo que en esa dirección estamos pensando en el país, no estamos pensando en cálculos políticos. Y obviamente, como ha dicho más de alguno, pues si esto nadie lo quiere. Como nadie quiere que haya un tan sola muerte, como nadie quiere que haya violencia, como nadie quiera que no estemos pensando, ¿y hoy qué me va a pasar al salir de la casa? Tengo que regresar bien, tengo que salir libres, tranquilos, gozar en familia. Esto es todo lo que queremos. Entonces, ahí es donde ya es pernicioso y hasta cínico hacer propuestas como esta de hay que aumentarle el salario a la Policía Nacional Civil. De acuerdo, pero no quieren proponer recursos, ni siquiera aportar recursos. Si va a haber recursos, que lo hagan otros, menos yo. Eso es una actitud nefasta para la sociedad. Hablemos de la otra propuesta, la del doctor Parker, que dice que a todos aquellos empleados públicos que ganen entre más de $1,500, que se le descuente un porcentaje más o menos que va desde el 3 al 10%. ¿Ustedes estarían a favor de esto? Mire, ese es un simbolismo, le llamo yo, pero ojalá no sea la propuesta
del colega Parker, como nos hizo con los bonos hace 3 años, creo que 2 años y medio, que nos propuso no recibirlo. El FMLN dijo no lo recibamos, lo entregó, pero Parker lo recibió. No sé si es una jugada para estar de acuerdo con el sentir de la población, pero o si realmente es serio lo que habla. Ok, hablemos ahora de la ilusión y de elevación, diputado Merino. ¿Usted estaría de acuerdo en que se le metiera a prisión por 8 años a aquellas personas que no paguen sus impuestos? Bueno, definitivamente estamos de acuerdo en que debe haber sanciones. Es que esto es un delito grave. En sociedades como los Estados Unidos, burlar al fisco es una cosa gravísima. Y es un país que se muestra al mundo como la cuna de las libertades. Entonces, usted puede hacer cualquier cantidad de plata, ser exitoso en sus negocios, en su profesión, pero eso sí, la tajada que va para el fisco tiene que entregarla, eso es sagrado. Acá en El Salvador ha habido muchos capitales que se forman de su especialidad en evadir o en eludir, y eso realmente va contra los intereses del pueblo. Como se decía, y aquí lo hemos mencionado ya, bueno, qué interesante es estar exigiendo más seguridad, mejor atención en hospitales, mejores carreteras, mejor educación. Pero yo no pago lo que tengo que pagar como impuestos. Se especializan prefieren pagarles a especialistas, contables o jurídicos en ver cómo se está burlando al fisco, y eso tampoco es jugar limpio. Por eso es que si las leyes todavía no tienen suficiente eficiencia o suficiente aplicabilidad para controlar este tipo de conductas, pues nosotros sí estamos interesados en que se haga un esfuerzo a profundidad y que vayamos cambiando esa cultura. Yo les comentaba fuera de cámaras que como Comisión de Hacienda en periodos anteriores hemos estudiado realidades de otros países latinoamericanos, y en efecto son conductas viciadas que vienen de años, ¿verdad? Pero que hay gobiernos que han sido muy efectivos en el combate, al punto tal hasta de medidas sancionatorias como cierre de empresas, ¿verdad? Con todo lo que significa el exponer a la opinión pública esas conductas de estos empresarios. Ok. Ahora, diputado Mata, tengo 3 minutos, pero le doy la última palabra y le quisiera preguntar lo siguiente. Ayer un colega periodista me decía, ellos han gobernado ya casi 6 años y algo entre el gobierno del presidente Funes y tienen el Ministerio de Hacienda, tienen la posibilidad de combatir la evasión y la elusión, tienen influencia sobre la Corte de Cuentas. ¿Por qué no lo han usado por entonces para recuperar esos casi 1.000 millones o 1.300 millones que algunos dicen es la cantidad de dinero que se evade y se elude? Bueno, primero parte de una tesis equivocada. Hoy realmente hay el ejercicio de independencia de las instituciones y emiten sus juicios. Algunas personas que tienen posicionamiento, podría decir, obviamente no contribuyen a que haya plenitud de ese ejercicio de independencia. En la Fiscalía hay casos que todo el mundo sabe, es tan evidente, pero que no lo quieren acusar. La Sala de lo Constitucional toma posiciones que no considero yo que sean desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista constitucional de resoluciones apegadas a eso, sino que es fundamentado en una agenda. Pero el órgano judicial hoy ya no recibe el llamado del presidente ni de nadie más. Solo puede recibir las presiones de los grupos fácticos, aparte de algunos representantes que tienen ahí que han sido sus empleados. Igual puede suceder en la Corte de Cuentas, pero sí podemos decir hoy que en el Ejecutivo le impone decisiones a la Asamblea, ni la Asamblea le está imponiendo interesadamente posiciones al Ejecutivo, igual con el órgano judicial. Esa es la primera tesis que creo que hay que plantearla claramente, ya no es igual que antes. Las conductas de hace 6 años atrás ya no son. Okay, aquí el Estado ha cambiado. Sobre la Corte de Cuentas, pero ¿qué hay del Ministerio de Hacienda, que es parte del Ejecutivo? Segundo, el Ministerio de Hacienda incluso publicó este año, en abril, 12.519 personas naturales jurídicas que están en mora con el fisco.
¿Y qué ha venido la sala en este de lo contencioso y algunas de las salas de lo constitucional? A protegerlos para que no paguen. Estamos hablando de 372.000 millones que hoy en esta crisis serían tan importantes como para decir no un impuesto especial. A ver si le entiendo. ¿372.000 millones o 372 millones? 72 millones. 372 millones. Y ahí está, mire, ahí hay empresas grandes que hoy dicen que van a ser afectadas, como las telefónicas, que entre 2 y otras deben más de 100 millones. Y algunas, como la Texaco, incluso una telefónica en un año se declaró en quiebra. ¿Quién les va a creer eso? Entonces, ¿y dónde están siendo protegidas? Con esos recursos que nunca resuelven. Y ahí pasan hasta que prescriben, que es el mismo caso que se dio en el pasado con la Corte de Cuentas, con algunos funcionarios, cuando prescriben. Por eso nosotros hoy hemos presentado, y nos alegra que la población y algunos grupos parlamentarios lo vean como que hay que darle más dientes al gobierno para hacer cumplir lo que obligatoriamente deben de hacer, es entregar sus contribuciones, sus obligaciones fiscales al Estado a tiempo. Por eso hemos propuesto una reforma del Código Penal en la cual primero declarar, igual que la tortura y otras cosas, que el delito fiscal es imprescriptible. Segundo, de que hay que poner no solo la sanción económica, que es muy poquita la que tiene, ¿vea? Porque el principio de la sanción es que no se repita, ¿vea? Que culturalmente es tan grave de que permita de que ya no cometer ese ilícito, en este caso cuando ya es ley. Entonces hay que ponerle pena de cárcel, no solo la multa. Y ahí algo que el colega aquí mencionó, miren, estas grandes empresas prefieren pagar hasta 1 millón en monumentos a profesionales para que les digan cómo evadir. Entonces hoy al auditor, al contador, incluso al abogado que da fe de que han falseado datos, entonces también que le corresponda una pena, una parte de la una sanción. parte Okay. del... Listo. Y luego se incluye, se aclara que también no son los impuestos, porque solo dicen en renta, el impuesto son las tasas, los impuestos y las tasas especiales, las contribuciones especiales, y que esto también abarque la evasión que se da en la municipalidad. Ese es el fondo que lleva la reforma y nos alegra que la población esté de acuerdo. Se nos acabó el tiempo, no me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes esta mañana aquí en República hablando sobre estos temas. Definitivamente lo vamos a estar reinvitando nuevamente porque esto seguramente tomará meses. Muchísimas gracias. Gracias. A ustedes, amigos, los espero este próximo lunes a las 6:30 de la mañana con República y a las 7:30 de la noche los espero junto a mi querido Sergio Méndez en Debate Político, edición Pensiones. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla.